La noche caía sobre Sevilla con una intensidad inusual. Las luces de la Giralda se reflejaban en el río Guadalquivir, creando destellos que parecían bailar al ritmo de la brisa fresca. Alejandro Ruiz caminaba por las estrechas calles del barrio de Santa Cruz, disfrutando de la tranquilidad que solo las primeras horas de la noche podían ofrecer. A sus 45 años, Alejandro era un exitoso arquitecto conocido por sus innovadoras propuestas que fusionaban lo moderno con lo tradicional. Esa noche, sin embargo, algo en el ambiente le hacía sentir una inquietud inexplicable. No era su primera visita al barrio, pero había algo diferente en el aire, una energía palpable que lo mantenía alerta. Decidió detenerse en una pequeña plaza donde músicos locales improvisaban melodías que llenaban el espacio de vida y color. Mientras observaba a un grupo de flamencos apasionados, su mente vagaba entre pensamientos sobre un proyecto importante que debía presentar la próxima semana. De repente, un estruendo lo sacudió, un cristal se rompió en una ventana cercana, y una figura oscura emergió corriendo por la calle empedrada. Sin pensarlo, Alejandro instintivamente corrió tras la sombra, impulsado por una mezcla de curiosidad y preocupación. La persecución lo llevó a un callejón oculto, donde la figura se detuvo abruptamente, volviendo la mirada hacia él. Para su sorpresa, no era más que una conocida del pasado, alguien a quien creía haber dejado atrás. La confrontación fue breve pero cargada de tensión, dejando a Alejandro con más preguntas que respuestas. Esa noche, al regresar a su hogar, el eco de lo sucedido resonaba en su mente. Lucía, su esposa desde hacía 10 años, lo esperaba con una sonrisa cálida, ignorante de la tormenta que se avecinaba. Mientras compartían una copa de vino en la terraza, Alejandro no podía evitar sentir que algo se desmoronaba en silencio, una verdad oculta que estaba a punto de salir a la luz. El destino tenía preparado un camino sinuoso para Alejandro, uno que lo llevaría a descubrir secretos enterrados y a enfrentar desafíos que pondrían a prueba la esencia misma de su vida y su matrimonio. Lo que comenzó como una noche aparentemente normal en Sevilla estaba destinado a convertirse en el punto de inflexión que cambiaría su existencia para siempre. Los días siguientes a la inquietante noche en el barrio de Santa Cruz estuvieron marcados por una creciente sensación de desasosiego en Alejandro. Aunque intentaba concentrarse en sus proyectos arquitectónicos, la imagen de la figura oscura y la confrontación breve pero tensa no le abandonaba la mente. Sin embargo, lo que realmente alteraría su percepción de la realidad estaba por revelarse de una manera inesperada. Una mañana, mientras revisaba correos electrónicos en su despacho, Alejandro recibió una notificación inusual. Era un mensaje de una dirección desconocida, con el asunto, necesitamos hablar. Intrigado, abrió el correo y leyó el contenido. Hola Alejandro. Sé quién eres y conozco tu situación actual. Si realmente quieres saber la verdad, nos encontramos esta noche en el Café Central a las 8 de la noche. No es una amenaza, solo buscas la claridad que necesitas. Un amigo. La curiosidad de Alejandro se despertó de inmediato. ¿Quién podría ser este amigo que decía conocer su situación? Decidió no prestar demasiada atención, pensando que podría ser una estafa o un error. Sin embargo, algo en su interior le impulsaba a asistir a la reunión. Quizás, pensó, era una oportunidad para aclarar los eventos extraños de la noche anterior. Esa misma noche, Alejandro se dirigió al Café Central, un lugar conocido por sus reuniones informales y ambiente tranquilo. Al llegar, notó que el local estaba más concurrido de lo habitual. Buscó una mesa en una esquina y esperó, escéptico pero decidido a descubrir más. Pasaron varios minutos sin que nadie se acercara. Justo cuando estaba a punto de reconsiderar su decisión, una mujer de mediana edad se sentó frente a él. Tenía el rostro sereno pero con ojos que revelaban una profunda preocupación. Señor Ruiz, gracias por venir, comenzó ella con voz calmada. Mi nombre es Elena García. Conozco a su esposa, Lucía,
y creo que necesitas saber algo importante. Alejandro sintió una mezcla de anticipación y nerviosismo. ¿De qué se trata?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Elena tomó un respiro antes de continuar. He sido amiga de Lucía durante años. Recientemente, ella ha estado involucrada en una relación fuera de su matrimonio. Ella no está segura de cómo manejarlo y pensé que usted merecía saber la verdad directamente. Las palabras de Elena impactaron a Alejandro como un golpe inesperado. Intentó mantener la calma, pero su mente empezaba a arremolinarse con preguntas y emociones. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Por qué yo? Porque he visto el dolor y la confusión en ella. No quería que usted se enterara por rumores o por ella misma en un momento de vulnerabilidad. Merece saber la verdad para poder decidir cómo proceder, explicó Elena. Alejandro se levantó de la mesa, sintiendo que todo su mundo se tambaleaba. ¿Hay pruebas de esto?, preguntó con voz firme. Elena asintió y sacó su teléfono, mostrándole varios mensajes y fotos que evidenciaban la relación de Lucía con otro hombre. Alejandro revisó la información, confirmando la veracidad de las pruebas. Cada imagen y mensaje fortalecía la realidad que no quería aceptar. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras procesaba la información. La incredulidad inicial dio paso a una mezcla de ira y tristeza. ¿Cómo pudo Lucía mantener esta relación oculta durante tanto tiempo? ¿Qué había llevado a su esposa a traicionarlo de esta manera? Al despedirse de Elena, Alejandro sintió una determinación renovada. Sabía que debía enfrentar la situación de frente, sin importar el dolor que esto le causara. La confianza que había depositado en su matrimonio se había visto quebrantada, y era el momento de buscar respuestas directamente de la fuente. Esa noche, al regresar a casa, Alejandro se encontró con Lucía en la cocina, preparando la cena como de costumbre. La observó por un momento, notando una leve tensión en su rostro que, hasta entonces, no había visto. Decidió que era el momento de hablar. Lucía, necesitamos hablar, dijo con voz seria, intentando no dejar escapar la tormenta de emociones que sentía. Lucía, sorprendida, dejó de cortar verduras y miró a Alejandro con ojos que reflejaban preocupación. ¿De qué hablas, Alejandro? Sabes perfectamente de qué hablo. He recibido información que confirma tus engaños. Quiero que me expliques esto ahora. La expresión de Lucía cambió de sorpresa a resignación. Alejandro, no quería que lo descubrieras así. Ha sido muy complicado para mí y no sabía cómo manejarlo. Alejandro sintió que su paciencia se agotaba. ¿Por qué, Lucía? ¿Por qué no me lo dijiste directamente? Tenía miedo de herirte, de perder todo lo que hemos construido juntos. No fue mi intención lastimarte, respondió ella, con la voz entrecortada. La conversación comenzó a escalar rápidamente. Alejandro, abrumado por la traición, no pudo contener su frustración. ¿Miedo? ¿Es eso todo lo que sientes? Después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿simplemente te das por vencida? Lucía intentó acercarse a él, pero Alejandro retrocedió, levantando la voz. No entiendo cómo pudiste hacer esto. ¿Cuánto tiempo llevas con él? ¿Cuántas veces? La tensión en la habitación aumentaba a medida que ambos intercambiaban acusaciones y justificaciones. La calma inicial se desvaneció, dando paso a una confrontación cargada de emociones intensas. Alejandro sentía que cada palabra lo alejaba más de la mujer que alguna vez amó profundamente. Finalmente, en un arranque de ira y dolor, Alejandro tomó una decisión. Esto no puede continuar. Necesitamos tomar un tiempo separados para pensar en lo que queremos realmente. Lucía, visiblemente afectada, asintió lentamente. Entiendo. Si eso es lo que necesitas, lo respetaré. Con esas palabras, Alejandro se retiró a la sala, dejando atrás una relación que ahora parecía irremediablemente rota.
Mientras se sentaba solo, las emociones lo abrumaban, la incredulidad, la rabia, la tristeza y la confusión se entremezclaban en su mente, creando un torbellino de pensamientos que lo dejaban exhausto. En ese momento, Alejandro comprendió que su vida había cambiado irrevocablemente. La revelación de la infidelidad de Lucía no solo afectaba su matrimonio, sino también su percepción de sí mismo y de la confianza que alguna vez tuvo en las personas que lo rodeaban. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero también entendía que debía enfrentar esta nueva realidad con valentía y determinación. Alejandro regresó a casa con una mezcla de emociones que lo consumían por dentro. La revelación de la supuesta infidelidad de Lucía, traída por Elena, había encendido en él una tormenta de sentimientos contradictorios. Decidió que era el momento de enfrentar la situación directamente, sin intermediarios ni retrasos. Sabía que la verdad debía salir a la luz, aunque le costara enfrentar el dolor que seguramente vendría. Al llegar al piso, encontró a Lucía en el salón, revisando unos planos que estaban relacionados con un proyecto reciente. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve sonido del ventilador que circulaba el aire estancado del espacio. Alejandro respiró profundamente, tratando de mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza, impulsándolo hacia la confrontación inevitable. Lucía, necesitamos hablar, dijo finalmente, rompiendo el silencio con una voz que intentaba ser firme pero que delataba la tensión interna. Lucía levantó la mirada, sorprendida por la seriedad en los ojos de su esposo. Claro, ¿de qué quieres hablar, Alejandro? Alejandro se acercó y tomó asiento frente a ella, observando cada movimiento, cada expresión en su rostro. He recibido información que indica que has estado viendo a otro hombre. ¿Es cierto? La reacción de Lucía fue inmediata. Sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y miedo, pero también una cierta resignación. Alejandro, yo no sabía cómo decirte esto. No sabías cómo decírmelo, replicó él, sintiendo cómo la frustración comenzaba a apoderarse de él. ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué tuve que enterarme a través de otra persona? Lucía intentó levantarse para acercarse a él, pero Alejandro levantó una mano, deteniéndola. No intentes acercarte a mí. No entiendo cómo pudiste mantener esto oculto durante tanto tiempo. Ella suspiró profundamente, intentando encontrar las palabras adecuadas. No fue fácil, Alejandro. Me sentí atrapada, insatisfecha. No es algo que haya planeado, fue algo que sucedió. ¿La insatisfacción, eso es todo lo que sientes? ¿Eso es lo que justifica traicionarme después de tantos años juntos? Alejandro no pudo evitar que su voz endureciera. ¿Cuántas veces te encontraste con él? ¿Cuánto tiempo llevas con él? Lucía evitó su mirada, buscando en vano las palabras correctas. Fue algo que surgió de la nada. No significaba nada, al principio. Pero luego empezó a ser más frecuente y, perdí el control. La frustración de Alejandro aumentaba con cada palabra que ella decía. ¿Y no pudiste hablar conmigo? ¿No pudimos intentar resolverlo juntos? Intenté hacerlo, pero no sabía cómo. Sentía que ya no teníamos la misma conexión, que nuestras vidas se estaban alejando, respondió Lucía con voz temblorosa. Alejandro sintió que su paciencia se desvanecía rápidamente. Entonces, ¿esto es una señal de que no te importo lo suficiente? ¿Que nuestra relación no significa nada para ti? La desesperación en los ojos de Lucía lo conmovió momentáneamente, pero la herida aún estaba abierta. No es eso, Alejandro. Te amo, pero también estaba lidiando con mis propios conflictos internos. No supe cómo manejarlo. Amor, repitió Alejandro con amargura. ¿Amor es lo que te llevó a buscar consuelo en los brazos de otro hombre? ¿O simplemente fue una excusa para justificar tus propias inseguridades? La discusión se intensificó, cada palabra cargada de dolor y resentimiento.
Alejandro sentía que cada acusación era una puñalada, y cada intento de Lucía por explicarse solo añadía más leña al fuego de su ira. La habitación se llenó de una tensión palpable, donde el amor y el odio coexistían en una danza destructiva. En un momento de exasperación, Alejandro se levantó de su asiento, dando un paso hacia la ventana y miró hacia afuera, buscando un alivio momentáneo en la vista de la ciudad iluminada. No sé cómo llegamos a esto, Lucía. Todo parecía perfecto, y ahora todo se desmorona en cuestión de horas. Lucía se levantó lentamente, acercándose a él con una expresión de culpa. Lo siento, Alejandro. Realmente lo siento. No quería lastimarte. Perdón, respondió él con frialdad. No lo necesito. Necesito que entiendas que esto no es solo una herida para mí, sino también para nuestra familia. ¿Has pensado en lo que esto significa para nosotros, para Bruno? La mención de su perro, Bruno, añadió una capa adicional de dolor a la conversación. Alejandro se dio cuenta de que sus acciones no solo afectaban su relación, sino también a su querido compañero de cuatro patas. No es solo entre nosotros. Hay personas inocentes que también sufren por esto. Lucía sintió, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Sé que he fallado, y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para enmendarlo, pero no sé si eso será suficiente. La confrontación llegó a un punto de inflexión cuando Alejandro, incapaz de contener más su frustración, gritó, no sé si puedo seguir adelante después de esto. Me has dejado sin confianza, sin certeza. No sé si alguna vez podré confiar en ti de nuevo. Lucía dio un paso atrás, retrocediendo hacia la mesa donde había estado sentada. Entiendo si necesitas tiempo, Alejandro. No te pediré que tomes una decisión ahora mismo. No es solo una decisión, replicó él, con voz cargada de desesperación. Es una realidad que tenemos que enfrentar. Y no sé si podemos hacerlo juntos. El ambiente en la habitación era denso, cargado de emociones que parecían imposible de resolver en ese momento. Alejandro sintió cómo la distancia emocional entre él y Lucía se hacía insalvable, mientras ambos luchaban por expresar el dolor y la traición que sentían. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Alejandro respiró hondo, intentando calmarse. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Lucía asintió lentamente, entendiendo la gravedad de la situación. Lo entiendo. Y te daré el espacio que necesitas. Con esas palabras, Alejandro se retiró de la sala, dejando atrás una relación que ahora parecía irreparablemente dañada. Mientras cerraba la puerta detrás de él, sintió una mezcla abrumadora de tristeza y alivio. La confrontación había sido necesaria, pero también había dejado cicatrices profundas en ambos. En su habitación, Alejandro se sentó en la cama, mirando al techo mientras intentaba ordenar sus pensamientos. La traición de Lucía había roto no solo su confianza, sino también la base misma de su matrimonio. Ahora, enfrentaba la difícil realidad de decidir qué camino tomaría a continuación. La noche avanzaba lentamente, y Alejandro se sumió en un silencio reflexivo. Sabía que la confrontación con Lucía era solo el comienzo de un largo proceso de sanación y comprensión. Las emociones seguían a flor de piel, pero también había una claridad emergente sobre lo que debía hacer para recuperar su vida y encontrar la paz que tanto anhelaba. Después de la intensa confrontación con Lucía, Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. La traición no solo había destrozado su confianza, sino que también había avivado en él un deseo de venganza que no sabía cómo manejar. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de emociones, ira, tristeza, confusión y una creciente determinación de no dejar que Lucía saliera impunemente de la situación. Alejandro decidió que necesitaba un plan. No quería actuar impulsivamente, sabía que una reacción precipitada solo empeoraría las cosas.
Empezó a observar a Lucía con más detenimiento, analizando cada uno de sus movimientos, buscando cualquier señal que pudiera utilizar a su favor. Lucía, por su parte, intentaba mantener una fachada de normalidad, pero Alejandro estaba convencido de que detrás de esa apariencia se escondía alguien capaz de cometer actos que él ahora consideraba imperdonables. Una tarde, mientras Alejandro revisaba documentos relacionados con su trabajo, recibió una llamada inesperada de Marta, una antigua amiga de la universidad que ahora trabajaba en una firma de abogados. Marta y Alejandro habían perdido contacto después de graduarse, pero siempre habían mantenido una amistad cordial. Decidió contestar, pensando que podría ser una oportunidad para reconectar. Alejandro. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Cómo estás?, preguntó Marta con entusiasmo. Hola, Marta. Estoy bien, gracias. ¿Y tú?, respondió él, aunque su mente estaba ocupada con pensamientos sobre Lucía. Estoy trabajando en un nuevo caso de divorcio. Me acordé de ti y pensé en contactarte. ¿Tienes algún consejo para alguien que está pasando por un proceso complicado? Marta preguntó, sin saber realmente que Alejandro mismo estaba enfrentando una situación similar. Alejandro sonrió de manera forzada. Claro, estaré encantado de ayudarte si lo necesitas. ¿Qué tipo de complicaciones estás enfrentando? Mira, es un caso difícil. Mi cliente sospecha que su pareja le está siendo infiel y está considerando solicitar el divorcio, pero no tiene pruebas contundentes. Quería saber si conoces alguna estrategia legal para manejar este tipo de situaciones, explicó Marta. Alejandro sintió una chispa de oportunidad. Podría ayudarte con eso. ¿Te parece si nos reunimos para hablar en detalle? Eso sería genial. ¿Te parece bien este viernes en la cafetería del centro?, propuso Marta. Perfecto, nos vemos entonces, concluyó Alejandro, colgando el teléfono con una sonrisa pensativa. Había encontrado una vía para obtener pruebas que pudieran ayudarle a exponer la infidelidad de Lucía de manera legal y definitiva. El viernes por la tarde, Alejandro se dirigió a la cafetería del centro para encontrarse con Marta. La reunión fue cordial y productiva. Alejandro compartió sus experiencias y estrategias legales, mientras Marta le proporcionaba información valiosa sobre cómo recopilar evidencia de manera efectiva. La conversación le dio a Alejandro la confianza necesaria para avanzar con su plan. Decidió contratar a un detective privado para que investigara a Lucía discretamente. El detective, un hombre experimentado llamado Ricardo, comenzó a seguir a Lucía, recopilando pruebas de su infidelidad sin levantar sospechas. Alejandro sabía que debía actuar con cautela. Cualquier paso en falso podría destruir su reputación y complicar aún más la situación. Durante las siguientes semanas, Alejandro mantuvo un perfil bajo, concentrándose en su trabajo y evitando confrontaciones innecesarias con Lucía. Sin embargo, el conocimiento de que Lucía estaba siendo observada lo mantenía constantemente en guardia. Cada vez que Lucía salía de casa, Alejandro no podía evitar sentir una mezcla de anticipación y temor por lo que podría descubrirse. Finalmente, después de 3 semanas de investigación, Ricardo presentó su informe. Tenía pruebas contundentes de que Lucía había mantenido una relación extramarital durante al menos 6 meses. Había fotografías de encuentros clandestinos, mensajes de texto comprometedores y testimonios de personas cercanas que confirmaban la infidelidad. Alejandro revisó todo meticulosamente, asegurándose de que cada pieza de evidencia fuera sólida e irrefutable. Con las pruebas en mano, Alejandro se sintió preparado para actuar. Sabía que debía confrontar a Lucía una vez más, pero esta vez con una posición de fuerza. Decidió que era hora de cerrar este capítulo de su vida de una manera definitiva y justa. Esa noche, Alejandro invitó a Lucía a cenar en su restaurante favorito, un lugar que habían frecuentado juntos durante años. Quería asegurarse de que la conversación se llevara a cabo en un ambiente neutral y tranquilo. Lucía,
aún devastada por la revelación anterior, aceptó la invitación con cierta resignación. Durante la cena, Alejandro mantuvo la calma, intentando no mostrar la furia que ardía dentro de él. Sin embargo, podía ver la ansiedad en los ojos de Lucía, quien parecía estar al tanto de que algo iba a suceder. Cuando llegó el momento adecuado, Alejandro decidió no contenerse más. Lucía, necesitamos hablar seriamente sobre nuestra relación, comenzó, su voz firme pero controlada. Ella asintió, preparándose para lo inevitable. Sí, Alejandro. Lo sé. He cometido errores y estoy dispuesta a hacer lo que sea para remediarlo. Alejandro sacó las pruebas que había recopilado, colocándolas sobre la mesa de manera ordenada. Estas son las pruebas de tu infidelidad, Lucía. No puedo seguir viviendo con esta mentira. Necesito que entiendas el daño que has causado. Lucía tomó las pruebas, revisándolas con manos temblorosas. Alejandro, no sabía cómo explicarlo. Nunca quise lastimarte. Lo sé, pero tu silencio y tus acciones hablan más que cualquier explicación, replicó él, su voz cargada de resentimiento. He hecho mi parte para intentar salvar nuestro matrimonio, pero ahora veo que no hay vuelta atrás. Alejandro continuó, exponiendo cómo planeaba proceder con el divorcio y las medidas legales que tomaría para proteger sus intereses. Cada palabra que decía era calculada, diseñada para no dejar espacio a Lucía para justificar sus acciones. Sabía que la justicia debía prevalecer y que debía cerrar este capítulo de su vida de una manera que le permitiera sanar. Lucía, al ver la determinación en los ojos de Alejandro, entendió que no había posibilidad de reconciliación. Alejandro, por favor, no hagas esto. Podemos intentar superar esto juntos. Pero Alejandro ya había tomado su decisión. No, Lucía. Necesito tiempo para mí mismo. Para sanar y seguir adelante. No podemos seguir así. La conversación terminó con una nota definitiva. Alejandro sabía que había actuado en consecuencia a la traición sufrida, pero también entendía que su venganza no era más que un acto de justicia personal. No buscaba dañarla, sino simplemente protegerse a sí mismo y a su futuro. En los días siguientes, Alejandro procedió con las formalidades legales del divorcio. La separación fue directa, sin más confrontaciones públicas, pero con la firme intención de cerrar el capítulo de su vida que había estado manchado por la traición. Lucía, por su parte, aceptó la situación con una mezcla de tristeza y resignación, reconociendo que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Alejandro también se ocupó de proteger su reputación profesional, asegurándose de que ninguna noticia negativa sobre su vida personal afectara su carrera. Con el apoyo de Marta y otros amigos cercanos, logró mantener la estabilidad en su entorno laboral y personal, mientras avanzaba hacia una nueva etapa de su vida. La venganza de Alejandro no fue violenta ni destructiva, fue una respuesta calculada y racional a una situación profundamente dolorosa. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero estaba determinado a reconstruir su vida con dignidad y respeto hacia sí mismo. Después de completar el proceso legal del divorcio y de haber tomado medidas para proteger su reputación profesional y personal, Alejandro se encontraba en una encrucijada emocional. Las semanas que siguieron a la confrontación final con Lucía estuvieron marcadas por una rutina cuidadosamente estructurada que él había establecido para sí mismo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantener una apariencia de normalidad, las emociones subyacentes seguían presentes, esperando el momento adecuado para resurgir. Una tarde de noviembre, Alejandro recibió una llamada inesperada de Lucía. Habían acordado mantener una comunicación mínima desde la separación, pero esta llamada era diferente. Había algo en su tono que indicaba una necesidad de cerrar definitivamente el ciclo que habían compartido durante tantos años. Decidió encontrarse con ella en el mismo restaurante donde habían tenido su última conversación formal.
El lugar, que una vez había sido testigo de sus momentos felices, ahora servía como escenario para una despedida definitiva. Alejandro llegó puntual, observando a Lucía desde la distancia antes de que ella entrara al restaurante. Su apariencia había cambiado ligeramente, Lucía lucía más cansada, con ojeras que evidenciaban noches de insomnio y preocupación. Se saludaron con una cordialidad forzada, conscientes de que este encuentro tenía un propósito mayor que una simple cortesía. Se sentaron en una mesa apartada, lejos del bullicio habitual del restaurante, buscando un ambiente de privacidad para la conversación que se avecinaba. Alejandro comenzó la conversación de manera calmada pero directa. Lucía, gracias por venir. Supongo que ambos sabemos por qué estamos aquí. Lucía asintió, tomando un momento para reunir sus pensamientos antes de responder. Sí, Alejandro. He estado pensando mucho en todo esto, y creo que es importante que cerremos este capítulo de una manera respetuosa. Alejandro respiró profundamente, sintiendo el peso de las emociones acumuladas a lo largo de los meses. He pasado por mucho desde que descubrí tu infidelidad. Al principio, sentí una mezcla de incredulidad, ira y tristeza que casi me paralizaba. Pero con el tiempo, he aprendido a aceptar lo que sucedió y a entender que ambos hemos contribuido a la situación de alguna manera. Lucía miró a Alejandro con una expresión de remordimiento. Sé que te he lastimado profundamente, y por eso te pido disculpas. No fue mi intención destruir nuestra familia ni tu vida. Cometí errores que ahora lamento cada día. Alejandro asintió lentamente, sintiendo cómo parte de la carga emocional comenzaba a aliviarse. Entiendo que las cosas no siempre son blancas o negras. Ambos tuvimos nuestras fallas y desafíos a lo largo de nuestro matrimonio. Aunque la infidelidad fue una traición terrible, también hubo momentos en los que nosotros fallamos en mantener la comunicación y la conexión que solíamos tener. Lucía suspiró, bajando la mirada hacia su plato antes de levantarla nuevamente para encontrarse con los ojos de Alejandro. Siempre valoré lo que teníamos, pero en algún momento, me perdí en mis propios problemas y no supe cómo pedir ayuda o expresar lo que realmente sentía. Alejandro tomó un momento para reflexionar sobre sus propias responsabilidades en la ruptura de la relación. También reconozco que podría haber hecho más para mantener nuestra relación fuerte. A veces, nos dejamos llevar por nuestras ocupaciones y olvidamos lo importante que es dedicar tiempo y esfuerzo a la persona que amamos. La conversación continuó en este tono de honestidad y reflexión mutua. Ambos compartieron sus perspectivas sobre lo que salió mal, las decisiones que tomaron y cómo esas decisiones los llevaron a la inevitable separación. A medida que hablaban, Alejandro sintió una creciente sensación de liberación. No era un perdón fácil de otorgar, pero la comprensión mutua les permitía avanzar sin el peso de resentimientos innecesarios. Creo que lo más importante ahora es que ambos encontremos la paz y la felicidad por separado, dijo Alejandro finalmente, rompiendo el silencio que se había establecido entre ellos. No quiero que este final esté marcado por la amargura o el rencor. Merecemos una oportunidad para empezar de nuevo, incluso si eso significa hacerlo por caminos diferentes. Lucía asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Estoy de acuerdo. Quiero que ambos tengamos la oportunidad de sanar y de construir vidas que realmente nos hagan felices, sin las cargas del pasado. Alejandro tomó una profunda respiración, sintiendo una claridad que no había experimentado desde el inicio de todo este conflicto. Entonces, ¿cómo procedemos a partir de aquí? ¿Hay algo específico que quieras discutir o resolver antes de cerrar este capítulo por completo? Lucía pensó por un momento antes de responder. Creo que lo mejor es manejar el proceso de divorcio de la manera más justa y equitativa posible. Quiero asegurarme de que ambos tengamos lo que necesitamos para empezar de nuevo sin conflictos innecesarios. Alejandro asintió, sintiéndose aliviado por la madurez y la disposición de Lucía para manejar la situación con dignidad. Estoy de acuerdo.
Podemos trabajar juntos para resolver los detalles de manera justa. No hay necesidad de prolongar más este proceso con disputas que solo nos lastimarían a ambos. La conversación finalizó con un entendimiento claro y un compromiso mutuo para proceder de manera respetuosa. Ambos se levantaron de la mesa sintiendo una mezcla de tristeza por lo que habían perdido y esperanza por lo que el futuro podría depararles. Alejandro sintió que, al haber abordado sus emociones de manera honesta y abierta, había logrado un cierre necesario para poder seguir adelante. Mientras se despedían, Alejandro miró a Lucía una última vez, reconociendo el dolor que ambos habían experimentado pero también la fortaleza que habían demostrado al enfrentar juntos una situación tan devastadora. Te deseo lo mejor, Lucía. Espero que encuentres la felicidad que buscas. Y yo te deseo lo mismo, Alejandro, respondió ella con una sonrisa triste pero sincera. Gracias por todo lo que compartimos y por la manera en que hemos manejado esto. Alejandro se retiró del restaurante sintiendo una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. La última conversación con Lucía le había permitido liberar el dolor y la ira que habían estado aferrándose a él durante tanto tiempo. Ahora, con una comprensión más profunda de sí mismo y de lo que realmente quería para su vida, estaba listo para avanzar hacia un futuro incierto pero prometedor. En los días que siguieron, Alejandro se enfocó en su bienestar personal y en reconstruir su vida sin la sombra de su matrimonio fallido. Empezó a dedicar más tiempo a sus pasatiempos, a fortalecer las amistades que había descuidado y a establecer nuevas metas profesionales. La experiencia le había enseñado la importancia de la comunicación y la honestidad, no solo en las relaciones personales, sino también en la relación consigo mismo. Alejandro también se permitió sentir la tristeza y la pérdida, sin dejar que estas emociones lo consumieran por completo. Comprendió que sanar requería tiempo y paciencia, y que no había una solución rápida para superar el dolor de una traición tan profunda. Sin embargo, con cada día que pasaba, sentía que el peso de sus heridas comenzaba a aligerarse, reemplazado por una determinación renovada de crear una vida plena y significativa. La última conversación con Lucía no solo marcó el final de su matrimonio, sino también el inicio de una nueva etapa en la vida de Alejandro. Había aprendido a enfrentar sus miedos, a reconocer sus propias fallas y a perdonar, no solo a Lucía sino también a sí mismo. Esta experiencia, aunque dolorosa, lo había fortalecido de maneras que nunca había imaginado. Alejandro sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también estaba seguro de que estaba mejor preparado para enfrentarlos. La claridad y la resolución que había obtenido de su última conversación con Lucía le proporcionaban una base sólida sobre la cual construir su futuro. Con una mente más clara y un corazón más ligero, estaba listo para abrazar las oportunidades que la vida tenía reservadas para él, dejando atrás las sombras del pasado y mirando hacia adelante con esperanza y determinación. Con el paso de los meses, Alejandro Ruiz logró establecer una nueva rutina que le permitía avanzar tras la ruptura de su matrimonio con Lucía. La separación había dejado una marca profunda en su vida, pero también le había brindado la oportunidad de reenfocar sus prioridades y redescubrirse a sí mismo. A través de este proceso, Alejandro había adquirido valiosas lecciones que moldearían su futuro de manera significativa. Una de las principales enseñanzas para Alejandro fue la importancia de la comunicación en una relación. Durante su matrimonio, él y Lucía habían descuidado el diálogo abierto y honesto, lo que eventualmente contribuyó al distanciamiento emocional que permitió la infidelidad. Alejandro comprendió que, para mantener relaciones saludables, era esencial expresar sus sentimientos, preocupaciones y necesidades de manera constante. Esta comprensión le llevó a comprometerse a mejorar sus habilidades de comunicación, no solo en futuras relaciones sentimentales, sino también en su entorno profesional y personal. Además, Alejandro aprendió a reconocer y manejar sus propias emociones de manera más efectiva.
Al principio, la noticia de la infidelidad lo sumió en una profunda ira y tristeza, sentimientos que lo abrumaron y lo hicieron actuar de manera impulsiva. A través de la terapia y el apoyo de amigos cercanos, Alejandro desarrolló estrategias para gestionar su estrés y mantener la calma en situaciones de alta tensión. Este crecimiento emocional no solo le permitió superar el dolor de la traición, sino que también le proporcionó herramientas para enfrentar futuros desafíos con mayor resiliencia. En el ámbito profesional, Alejandro aprovechó la claridad obtenida tras la separación para enfocarse en proyectos que realmente le apasionaban. Su compromiso renovado con su trabajo le permitió alcanzar nuevos niveles de creatividad y eficiencia, consolidando su reputación como un arquitecto innovador y respetado en Sevilla. Esta dedicación no pasó desapercibida, y pronto recibió ofertas para colaborar en proyectos de mayor envergadura, lo que le abrió puertas hacia oportunidades que antes no había considerado. En lo personal, Alejandro decidió dedicar más tiempo a sus hobbies y a fortalecer las amistades que había descuidado durante los años de matrimonio. Redescubrió su pasión por la fotografía y comenzó a explorar diferentes estilos y técnicas, lo que no solo le proporcionó una salida creativa, sino que también le permitió conectar con nuevas personas que compartían sus intereses. Además, estableció una rutina regular de ejercicio y meditación, actividades que contribuyeron significativamente a su bienestar físico y mental. La relación con su perro, Bruno, también se convirtió en una fuente constante de consuelo y alegría para Alejandro. Las caminatas diarias y el simple acto de cuidar de Bruno le recordaban la importancia de las pequeñas cosas y le ofrecían momentos de tranquilidad en medio de su ajetreada vida. Este vínculo fortaleció su sentido de responsabilidad y le proporcionó una compañía incondicional que le ayudó a mantener una perspectiva positiva. Alejandro también reflexionó sobre la importancia del perdón, tanto hacia sí mismo como hacia Lucía. Reconoció que, aunque había sido víctima de una traición dolorosa, también había sus propias fallas que contribuyeron al deterioro de su matrimonio. Este reconocimiento le permitió liberarse del peso de la culpa y avanzar con una mayor autocomprensión y empatía. Al perdonarse a sí mismo, Alejandro encontró la paz interior necesaria para construir relaciones más sólidas y genuinas en el futuro. Mirando hacia adelante, Alejandro se sintió preparado para enfrentar lo que la vida le deparara. Había superado una de las pruebas más difíciles de su existencia y emergido con una fortaleza renovada. Sus experiencias le habían enseñado a valorar la autenticidad, a priorizar su bienestar emocional y a mantener una actitud proactiva ante los desafíos. Con estos aprendizajes, Alejandro estaba decidido a construir una vida plena y significativa, basada en la honestidad, el respeto y el crecimiento personal continuo. La historia de Alejandro Ruiz concluye no con un final definitivo, sino con el comienzo de una nueva etapa llena de posibilidades. Había aprendido a enfrentar la adversidad con valentía, a reconstruir su vida tras la traición y a mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Este viaje de autodescubrimiento y sanación le había permitido transformar una experiencia dolorosa en una oportunidad para el desarrollo personal, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar luz y avanzar hacia un mañana mejor. Alejandro sabía que el camino por delante no estaría exento de obstáculos, pero también estaba consciente de su capacidad para superarlos. Con una mente clara y un corazón fortalecido, se embarcó en esta nueva fase de su vida con confianza, dispuesto a aprovechar cada oportunidad y a enfrentar cada desafío con la determinación que había cultivado a lo largo de su difícil pero reveladora experiencia.